La historia lingüística de Europa es realmente fascinante. Es una historia de fronteras, disputas y rivalidades, pero al mismo tiempo es una historia de espacios comunes, entendimientos y coincidencias. Con el paso del tiempo, las lenguas europeas se fueron haciendo las unas a las otras, intercambiando componentes en un gran proceso de mestizaje secular. Las lenguas de la península ibérica también han sido protagonistas en ese proceso de intercambio, y con ellas, naturalmente, la lengua española. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 más, un programa de Canal Diocesano, en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro. Lo hacemos de la mano de un buen amigo que nos visita cada semana. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, gracias. Bueno, no sé si te habrá pasado a ti en todo este tiempo, a mí sí, que claro, en la medida en que hay gente que va viendo el programa, pues a lo mejor te han preguntado a ti, amigos o conocidos, el porqué del 49 o más, que lo contamos en su día, claro, cuando empezaba el programa, pero bueno, a lo mejor lo podemos recordar para esas personas que ahora se han enganchado al programa y no saben por qué le hemos llamado 49 o más. Pues la razón es que para que una publicación sea considerado libro, tiene que tener 49 páginas o más. Por eso técnicamente es la definición de un libro, publicación con 49 páginas o más. Bueno, y como lo que aquí presentamos son libros, no son publicaciones cualquiera ni folletos, ¿no? Sino libros, pues es la razón de que hayamos puesto al programa 49 o más. Bueno, el libro de hoy es un libro bonito, yo creo, que es la maravillosa historia del español, con un escritor, con un autor manchego, ¿sí? Y además un manchego, yo diría yo, ilustre. Hombre. Dinos una palabra del autor de este libro primero. Francisco Moreno Fernández, nacido en Mota del Cuervo, muy cerquita aquí ya del sur de nuestra diócesis. En Cuenca, nacido en Mota del Cuervo en el año 1960. Es catedrático de lengua española en la Universidad de Alcalá de Henares y, entre otros cargos, ha sido director académico del Instituto Cervantes y en la actualidad es director ejecutivo del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispanas en los Estados Unidos, el centro que el Instituto Cervantes tiene en la Universidad de Harvard, con lo cual no es cualquier persona, es un estudioso y un amante de la lengua. Bueno, dinos así de entrada una primera pincelada, este libro, La maravillosa historia del español. ¿Qué pretende el autor al final hacer con este libro? El autor pretende darnos a conocer una visión de lo que ha sido la evolución de la lengua española a través de su historia. El libro al principio puede parecer un poquito denso, pero al contrario, el libro es impresionante, es bonito, es ameno. ¿Por qué? Porque a través de la lengua vas conociendo también la historia, nuestra propia historia de España a través de la lengua. Efectivamente, a través de la lengua. En cada capítulo le ilustra con dos personajes que han destacado en esa época en lo referente a la lengua, y dos palabras de aquella época, cómo han llegado hasta nuestros días, cómo han evolucionado, la etimología. Es muy interesante porque son capitulitos de 10, 12, 14 páginas y luego ya pues con sus dos personajes históricos, sus dos palabras, que te llevas al final del libro, que no es breve, pero te llevas una visión de lo que es la historia de España, su lengua, los personajes principales y un glosario de palabras que luego para la vida, para comentarlo, pues es muy interesante, muy interesante. Él hace en el libro, como tres partes, marcadas por dos fechas muy importantes. La primera fecha, 1492, la llegada a América, y la segunda fecha, 1810, que es el comienzo de la independencia de las repúblicas americanas. Primera parte hasta 1492, segunda parte hasta 1810 y tercera parte desde 1810 hasta nuestros días. Bueno. Vamos a meternos con la primera parte y con los orígenes, llama él, de las grandes navegaciones, y él empieza haciendo un dibujo de la Europa del año 1000 en concreto, ¿no? Una Europa que... Me parece interesante situarnos también en esa época. Ahí podemos ver en un mapita de la Europa del año 1000. ¿Qué situación lingüística había en Europa? 38 millones de habitantes, ¿eh? Estamos hablando de Europa, es decir, un poquito menos de los habitantes que actualmente tiene España, y él divide como 4 grandes grupos en cuanto a lengua se refiere: el grupo eslavo, el grupo celta, el grupo germánico, el romance y un quinto grupo que estaba en la Europa occidental, que era el latín.
que era el idioma de la clase alta, del estatus social alto, el lenguaje de la escritura. Cada región, pues evidentemente tenía sus connotaciones geográficas y lingüísticas, pero esos 4 grandes grupos acompañados por el latín. En el recorrido que él va a hacer, hace una cosa muy interesante y muy atractiva, yo creo que para el lector, que es ir poniendo personajes. Vamos a hablar luego también de palabras que él va subrayando. Nosotros no lo haremos con todas, sino con algunas. Y con los personajes lo mismo, no podemos hacerlo con todos. En esta primera fase hay uno que es Alcuino de York. Sí, ¿Quién es Alcuino de York? Pues era un teólogo y un escritor, un erudito británico que vivió en el siglo VIII. En aquel siglo era muy importante la labor que realizó Carlomagno, que frente al mundo islámico que se estaba introduciendo por España hacia Europa, pues él necesita favorecer la cohesión cultural y religiosa de Europa. Entonces, Carlomagno, su famosa escuela palatina, en la cual va a llamar a Aquisgrán a Alcuino de York, a este famoso teólogo y erudito, que se va a dar cuenta de que el latín clásico tenía que evolucionar y va a crear unas nuevas normas para ese latín medieval. Esa es la importancia de este personaje. ¿Por qué? Porque él va a dar uniformidad a la pronunciación del latín y va a dar esas nuevas normas que va a servir para que ese latín clásico sea una lengua para muchos lugares de Europa. ¿Cómo hablaban los castellanos en esta Castilla, valga la redundancia casi, de estos siglos? Siglo VIII, siglo IX, siglo X. Si decíamos que Europa tenía 38 millones de habitantes, España tenía entre 3 y 4 millones de habitantes. Cuando empieza la invasión musulmana, medio millón de habitantes suben hacia el norte de España. Evidentemente no podían vivir allí y la reconquista también fue una necesidad de espacio, no se cabía. Entonces eso provocó desplazamientos cristianos hacia el sur y ahí va a jugar una labor muy importante el primer señorío de Castilla, con Fernán González en el año 932, que daría paso al primer condado de Castilla. Es ahí donde ese latín va evolucionando en una lengua romance, derivada del latín. Es ahí donde 20.000 personas que estaban en ese condado de Castilla, donde van a empezar pues, a dar ese paso hacia los cambios del latín hacia el castellano. Cambios lingüísticos que muchas veces era difícil de acompasar, porque había varias variedades, podríamos valga la redundancia, pero es ahí donde se entrevé, según el autor, los primeros cambios. Y para entender, yo creo, esta evolución del lenguaje y del castellano en concreto, es fundamental, ¿cuántas veces nos ha pasado esto en cantidad de libros que hemos presentado? ¿No? La Iglesia, y en concreto una, podríamos decir, red de monasterios, que va a ser fundamental. Sí, junto con el lenguaje, evidentemente, va la escritura. La escritura siempre ha sido para las minorías privilegiadas, podríamos decir. La lengua no necesita escribirse para subsistir, para existir, para transmitirse, pero sí se sirve de la escritura para perdurar en el tiempo, para tener más proyección. Una cosa es hablar y otra es escribir. Entonces los monasterios, una cosa es el castellano hablado y otra el escrito. Los monasterios van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque para dar ese paso tenían que ser gente que supiera hablar y escribir en latín, pero sobre todo también supiera hablar en castellano. Y los monasterios del año 800 al año 1000, monasterios que van a surgir muchos en el norte de España por el Camino de Santiago, que estaba empezando. No olvidemos que ese Camino de Santiago también va a traer a esos monasterios eruditos franceses que van a trabajar en los reinos cristianos, y esos eruditos van a dejar también su impronta en la lengua castellana. Menéndez Pidal, el gran autor, dice que en los comentarios de los monjes, al margen de los códices latinos, van a introducir algo muy importante, que van a ser las glosas. Y es ahí, según Menéndez Pidal, donde vamos a tener el romance, donde se va a distinguir ya algo distinto al latín. Estamos hablando del siglo X. Y aquí el autor introduce otro personaje de esos significativos, quizá muy desconocido para muchas de las personas que nos ven, que es Domingo Gundisalvo. ¿Quién es este hombre? El arzobispo de Toledo, Raimundo, pues vio la necesidad de impulsar las traducciones del árabe y del hebreo al latín, y entonces llamó a Domingo Gundisalvo, que había sido, entre otras cosas, archidiácono en Cuéllar, y va a desarrollar toda su labor intelectual aquí en Toledo.
y va a traducir obras filosóficas del árabe al latín, 30 obras en concreto, y va a ser fundamental estas traducciones y su labor aquí en Toledo, en la Escuela de Traductores de Toledo, la Escuela de Traductores, ahí tenemos, para que el castellano se convirtiera en una lengua de ciencia y en una lengua de pensamiento. Lengua de ciencia y pensamiento. Bueno, hemos hablado antes de lo de las palabras, ¿no? Es muy curioso ir viendo cómo el autor va desgranando también, en función de esta evolución del lenguaje, pues va subrayando palabras y explicando su etimología, ¿no? Sí. Una de ellas es una palabra que además tiene varias acepciones, una muy moderna ahora, que es arroba, pero bueno, no quiero adelantarme a nada. Dinos una palabrita sobre esto. Las palabras nacen y mueren, pero también las palabras se reinventan, las palabras también pueden revivir y reencarnarse, y ha sido lo que ha pasado con la palabra arroba. No olvidemos que arroba no deja de ser una medida de peso y de capacidad. Aquí en la zona de Castilla, donde estamos nosotros... Bueno, de hecho, muchas personas mayores en muchos de nuestros pueblos saben perfectamente lo que es una arroba y han medido con una arroba. La gente joven ya no. Una arroba de peso son 11,5 kilos aquí en Castilla, y una arroba de líquido son 16,5 litros. Pues eso, como se utilizaba tanto, pues se inventó el signo arroba que tenemos nosotros hoy en día en las escrituras. Entonces se hacía ese signo para abreviar arroba. Qué curioso que a finales del siglo XIX, con el invento de la máquina de escribir se introduce también el signo arroba. Y en el año 1971, Ray Tomlinson va a introducir el signo arroba a las direcciones de correo electrónico. Algo que surge en el siglo XV aquí en España. Y lo hubiera dicho, y ahora mucha gente que se piense que se inventó antes. Es algo, sí, no. En fin, bueno, seguimos avanzando y bueno, y ya nos vamos a un personaje, sí, pues muy conocido, que es Alfonso X el Sabio. Sí, impulsor del castellano en la cultura y en la ciencia, y fundador de algo muy importante para la economía de Castilla, desde que lo fundó en 1273, que es el honrado concejo de la Mesta de los Pastores, que sirvió para canalizar pues toda la economía basada en la ganadería, una mesta que ha estado en vigencia hasta el siglo XIX, y eso sirvió para crear las cañadas reales. Las grandes autopistas que hoy tenemos, el AVE, podríamos decir, de aquella época eran esas cañadas reales, donde la transhumancia del ganado involucraba también pues, la comunicación entre muchas personas, la circulación de personas, de cosas y de palabras, que es lo que a nosotros nos interesa. La palabra mesta significa mezcla, se da una mezcla, y cuando los reyes católicos, siglos después, ya van a encontrar pues, ese caldo de cultivo para unificar el país y también por su propia lengua. Es ahí donde van a empezar a llamarlo el español sin perder también la acepción de castellano. Y aquí hay una alusión muy interesante y muy curiosa a la aparición de la imprenta de una manera muy, me reconocerás, como te diría yo, de una manera muy temprana y además muy cerca de nosotros. Sí. Es curioso porque en 1450 Gutenberg inventa la imprenta. Claro. La primera imprenta llega a España en Segovia, 1472, y de ahí en una década va a llegar a 5 grandes lugares. Junto con Segovia llega a Sevilla, una ciudad grande en aquella época, llega a Valencia, a Zaragoza y a la Puebla de Montalbán. La quinta imprenta que hubo en España, antes que Salamanca, antes que Alcalá de Henares, que Burgos, fue la imprenta. Es verdaderamente increíble. ¿Sí? De la Puebla de Montalbán, una curiosidad. Bueno, y con esto nos metemos ya, si quieres, en una segunda parte del libro, ¿no? Si te parece, que tiene que ver con, con lo que el libro llama el imperio de las revoluciones. Sí, la sociedad va evolucionando, siglo XVI está marcado aquí en Europa. Hay que situarnos un poco también en ese contexto de la Europa del siglo XVI, ahí podemos ver un poquito, estamos ya con los reyes católicos en España. Y el enfrentamiento del imperio español con el imperio turco, y también pues, la expansión del imperio español hacia América, donde vamos a llevar pues, la lengua a América y también a los territorios de Asia, después con Felipe II, Filipinas. Decíamos que en el siglo XVI estábamos entre 3 y 4 millones de habitantes en España, donde la mayoría de las poblaciones eran poblaciones rurales, aunque también empezaban ya a emerger las áreas urbanas,
Para que nos hagamos una idea, muy curioso, Sevilla va a tener en el año 1492, solamente tenía 45.000 habitantes, y en el año 1600... O sea, era como Toledo. Como Toledo. Tenía Tenía como Toledo, no, la mitad que Toledo. Pasó a 130.000, pero es que Madrid, en aquel año, 1492, tenía 4.000 habitantes. Y también a finales, en el año 1600, había subido ya, como Sevilla, a 130.000 habitantes. ¿Por qué decimos eso? Porque las ciudades empiezan a desarrollarse y las variaciones, los cambios lingüísticos se van a dar no tanto en las zonas rurales, sino en las ciudades. De aquella época es cuando ya se hace la distinción entre la B y la V, y donde también va a desaparecer la aspiración procedente de la F latina y pasa a ser una H sin sonido. Es fruto de esta época, donde también la población que marcha a Hispanoamérica, es muy curioso también ver de dónde proceden. Siempre se ha dicho que, bueno, que era de los estratos más bajos de la sociedad. Geográficamente, el 37% de las personas que marcharon hasta el año 1600 a América eran andaluces y el 17% extremeños. Pero no podía viajar cualquiera. La Casa de Contratación de Sevilla daba unas normas muy estrictas, donde solamente concedía la licencia para poder viajar a las personas que tenían cierta idoneidad. No podían ir ni judíos, ni herejes, ni vagos, ni gitanos, y aquellas personas que marchaban tenían que ser personas que garantizaran el uso del español con su sangre, no podía haber discusión de fe, con lo cual era un grupo, frente a lo que se dice, un grupo bastante selecto, y esto también influyó a la hora de llevar el lenguaje castellano allí a América. Bueno, y aquí introduce el autor otro personaje, que en este caso es un personaje muy curioso, muy querido, muy entrañable, si quieres, además para nosotros, ¿no? Que es Aldonza Lorenzo. Sí, dice el autor textualmente: tiraba la barra de hierro también como el más forzudo del pueblo. Era una moza hecha y derecha, con pelo en pecho y capaz de sacar la barba del lodo a cualquier caballero. Estas vulgaridades, las cualidades vulgares, pues según nuestro Don Quijote, era fruto de un encantamiento. Ese hidalgo quedó prendada de esta dama que decía, Don Quijote, que tal era su hermosura que cuando tocaba el trigo lo convertía en pan candeal. Para que veamos cómo Dulcinea del Toboso, Aldonza Lorenzo, pasó a formar parte, pues, de ese imaginario cultural hispano, como la moza de Don Quijote, claro. Y de ahí ese refrán: moza por moza, buena es Aldonza. Es decir, no aconseja elegir lo desconocido antes que lo conocido. En fin, bueno, pues otra de esas, digamos, curiosidades, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito con... hemos estado hablando de esa llegada tan, digamos, medida, ¿no? De los españoles a América. Y podíamos decir una pincelada, si quieres, de lo que es la vida, esa vida, podríamos decir, lingüística, ¿no? En las colonias. Sí, cuando los españoles llegamos allí, no olvidemos que no hay constancia, esto también es muy curioso, de personas ni de lenguas en América, hasta que a través desde Siberia llegaron por el estrecho de Bering hace 1500 años. Y cuando los españoles llegamos, nos encontramos allí como 4 grandes grupos étnicos poderosos, que son los mexicanos, la cultura maya, la cultura chicha en Colombia y la cultura inca. Esas son como las 4 grandes culturas, imperios que nos encontramos allí. Entonces, la historia de la lengua española va a estar marcada por ello, sobre todo por la cultura mexicana y maya en el centro de América y por los incas al sur de América. Eso va a marcar también, el autor va a dividir, bueno, basándose en un autor argentino, como 5 grandes periodos a la hora de inculturizar la lengua española allí en América. Bueno, pues avanzamos, si te parece, para llegar a una época, bueno, estamos ahí al ladito, ¿no? Del llamado siglo de oro, ¿no? Como nos hace referencia, pues de una época gloriosa en muchos sentidos, también en el lingüístico. Y baste citar, pues, a una serie de personajes que tú puedes citar ahora, ¿no? Sí, en la España de los Austrias es muy curioso porque la autoridad se asentaba empezó la burocracia que llamamos, y para acceder a esa burocracia se necesitaba, esos servidores públicos, tener dominio de la escritura. Eso va a favorecer que poco a poco la gente vaya adquiriendo cultura y vaya sabiendo escribir y vaya cada vez
ese acceso popular a la cultura, se crean escuelas, se crean una cantidad de universidades, y eso va a dar fruto a ese siglo de oro que decíamos, donde pues una de las personas que forman parte de esa revolución es Luis de Góngora. El gongorismo, el culteranismo, esa manera de expresarse, frente al Renacimiento, él promueve lo culto, lo complejo, frente a él se levanta Quevedo. Recordamos aquí, aunque sea de pasada, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, ese siglo de oro lleno de escritores, no solamente aquí, sino también en la otra parte del mundo, y no olvidemos pues a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera edición del año 1605, la primera parte, y la segunda de 1615, 10 años después, para que nos hagamos una idea de la importancia y del que daban los españoles a la cultura en América. Meses después de publicarse el Quijote aquí, mandaron en un barco cantidad de libros del Quijote a Cartagena de Indias, para llevar también allí la cultura a aquel lugar. Bueno, nos metemos ya, nos quedan unos minutitos, Antonio, para hablar un poquito nos metemos ya en la época de las independencias, ¿vale? Las independencias de muchos de estos países que van a ir llegando en los próximos decenios y siglos. De hecho, creo que tenemos por ahí un mapita para hacernos una idea, aunque es complejo, de las independencias americanas. 1808, 1814, la guerra de independencia española, Napoleón nos invade, aquí hay guerra. ¿Qué aprovechan las colonias españolas? Pues aprovechan también para buscar su propia independencia, y empiezan las primeras en el año 1810, van a ser años de guerras, van a ser años convulsos allí, donde van a dar nuevas repúblicas en América, y va a haber dos rasgos fundamentales: la lengua como unificación entre aquellos territorios, y también el carácter rural que ellos tenían, pues va a hacer que muchos de ellos, huyendo de ese aislamiento, van a utilizar la lengua española como cohesión de toda América. Lo que parecía que iba a ser pues un rechazar la lengua, al contrario, se va a convertir en un nexo de unión entre todas las nuevas repúblicas. Por eso todas las repúblicas aceptaron el español y el castellano como su propia lengua, como uso esencial para ellos mismos, para construir la vida social y la vida política de su propio país y de toda América. Es importante pues esa labor de unión que da la lengua, incluso cuando ellos logran la independencia. Importante y qué actual es esto, si lo piensas bien por un momento. La lengua como elemento de cohesión. Ahora parece que la lengua, como creo que no hace falta explicar mucho, para muchos es elemento de división, ¿no? En fin, no sé, pues nos quedan un par de minutos para hacer una recta final ya, si quieres, ¿no? De siglo XIX, siglo XX, ¿no? Sí, en el siglo XIX nacen las provincias, nace todo lo que es la España actual geográficamente hablando, con usos particulares en cada territorio. Va desgranando algunos pequeños matices en cada uno de ellos, y destaca un fenómeno muy interesante que va a surgir aquí ahora, que es el fenómeno del periodismo. Eso va a dar lugar también a la literatura costumbrista. La gente pues no tenía acceso a los libros, pero sí al periódico mucho más barato, donde pues la agilidad del periodismo era mucho más ameno, y ya digo, y el precio... Y accesible, además. Y accesible a todas las personas, pues donde se va a reflejar las costumbres de esa España, el modo de vida peculiar que va a desencadenar en esa literatura costumbrista, donde a través de la prensa se van a editar también pequeñas publicaciones, y va a servir también para esa difusión de la literatura y de la lengua española. Es importante caer en la cuenta que en el siglo XIX, al comienzo, en el año 1841, solamente un 10% de la población española sabía leer y escribir, un 10%. Y al final, 30 años después, 1871, habíamos subido ya al 34%. Como veis, poco a poco se van dando esos pasos para que todas las personas pudieran adquirir. Y un último personaje, si quieres, en menos de un minuto, que es María Moliner. Y con ella terminamos. Sí, todos hemos utilizado alguna vez en nuestra vida o hemos ido a hablar del famoso diccionario de María Moliner. Nació en el siglo XX en una pequeña localidad de Aragón, estudió en la Universidad de Zaragoza, Filosofía y Letras, trabajó en los archivos de Simancas, Murcia, Valencia, y terminó en el archivo de Madrid. Y era una mujer muy comprometida con el libro y con la educación, lo cual le llevó en su casa, a principios de los años 50, ella sola, prácticamente sin medios, a elaborar el diccionario de uso del español, que publicaría en el año 1966. Desde su modestia, desde su trabajo personal, llegó a decir de ella murió en el año 1981, el gran García Márquez dijo:
escribió sola en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Bueno, pues ese es nuestro homenaje a María Moliner y con esto terminamos, Antonio, el programa de hoy. Amigos, este es el libro que les invitamos hoy a leer, a conocer, a adentrarse a la maravillosa historia del español. Terminamos nuestro programa con un texto que, como siempre, escoge Antonio y nos sirve para cerrar. La lengua inglesa, no obstante, se ha convertido en referencia internacional y predominante allí donde se reúnen hablantes que no comparten un mismo idioma materno. El inglés se ha convertido en la lengua franca mundial por excelencia en el siglo XXI, hasta el punto de que parecían premonitorios los versos de Rubén Darío, en los que veía incierto el futuro del español. A vosotros mi lengua no debe ser extraña. ¿A Garcilaso visteis acaso alguna vez? Soy un hijo de América, soy un nieto de España. Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez. La América española, como la España entera, fija está en el oriente de su fatal destino. Yo interrogo a la esfinge que el porvenir espera, con la interrogación de tu cuello divino. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos castellanos? ¿Callaremos ahora para llorar después?